En un foro académico en Harvard, el profesor Jonathan Miller, representando a los Estados Unidos desde la Universidad de Stanford, habló con un aire de arrogancia. Silicon Valley, Wall Street, el ejército más poderoso del mundo. México no está en nuestra liga. Acto seguido, una respetada académica de Brasil, la profesora Isabela Oliveira de la Universidad de São Paulo, asintió en acuerdo. Tenemos una economía que es el motor de Sudamérica. Nuestra influencia cultural es global. México, ¿qué tiene realmente más allá de los estereotipos? En ese preciso momento, una profesora estadounidense que había estudiado México por más de 25 años, la profesora Eleanor Vance, caminó silenciosamente hacia el escenario. Cuando el primer dato apareció en la pantalla, la sonrisa del representante estadounidense se desvaneció. Cuando se mostró la segunda información, el rostro de la profesora brasileña se puso pálido. Después de su presentación, un estruendoso aplauso estalló de parte de todos los presentes. Esa noche, los medios de comunicación de todo el mundo publicaron titulares sensacionalistas al unísono. México, el gigante silencioso que está sacudiendo al mundo. Antes de continuar, por favor, deja un comentario indicando desde qué parte del mundo nos sigues y asegúrate de suscribirte al canal porque no querrás perdértelo. La verdad que cambiará la perspectiva global será revelada en los próximos 12 minutos. Nunca olvidaré lo que pasó ese día. Mi nombre es Alejandro Reyes. Ese día, yo era un científico mexicano-estadounidense que asistía al Foro Internacional de Harvard. He vivido en Estados Unidos durante 35 años. Obtuve mi doctorado en Harvard. Pasé 10 años en un laboratorio del MIT y ahora soy profesor en la Universidad de Boston. El foro se titulaba Las civilizaciones de las Américas y su futuro, y reunía a los principales académicos del mundo. Yo también estaba programado para hablar en el escenario durante 30 minutos. Antes de que comenzara el foro, tomé el programa del día de la mesa de servicio en el vestíbulo. Pasé la página para confirmar la lista de oradores. Representante de Prof. Jonathan Miller, Stanford. Representante de Brasil, Prof. Isabela Oliveira, São Paulo. Debajo, había un espacio en blanco. Hacía solo una semana, había recibido una carta de confirmación de los organizadores. Mi nombre estaba claramente escrito allí. Miré la lista de principio a fin 3 veces. No había representante de México, profesor Alejandro Reyes. Mi nombre se había desvanecido como la niebla. Apenas podía sostener el folleto del programa. Las risas y las conversaciones a mi alrededor de repente se sintieron muy lejanas. Debe haber un error, me dije. Me acerqué a la mesa de servicio. Una empleada de cabello blanco estaba concentrada en su tableta. Disculpe, solo quiero confirmar la lista de oradores. Soy Alejandro Reyes. Ah, profesor Reyes. Un atisbo de renuencia cruzó su rostro. Lo siento, hubo un cambio repentino en el programa. ¿Un cambio? Sí, debido a limitaciones de tiempo, el comité organizador decidió que solo los representantes de Estados Unidos y Brasil continuarían con el Foro de las Américas. Sentí como si me hubieran golpeado fuertemente en el pecho. Una sensación fría y aguda. Me había preparado para esto durante todo un mes. Entiendo perfectamente, profesor, pero realmente no se puede hacer nada más. Titubeó por un momento y luego añadió la frase más dolorosa. Y para ser honestos, el foco de las Américas siempre ha sido Estados Unidos y bueno, quizás Brasil, ¿no es así? El foco. Esa palabra resonó una y otra vez en mi mente. 35 años en Estados Unidos, mi doctorado en Harvard, mi carrera en el MIT. ¿De qué servía todo eso al final? Para México era como si nunca hubiéramos existido. Gracias, dije. Incliné la cabeza y caminé hacia el baño. Cerré la puerta y me paré frente al espejo. El hombre en el espejo tenía el cabello empezando a encanecer y los ojos cansados. ¿Este era yo? Me agarré al frío lavabo con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. 35 años ¿para qué? Un débil sollozo escapó de mi garganta. De repente,
Recordé mi primer semestre en el programa de doctorado, en la oficina de mi asesor. El respetado profesor, un premio Nobel, me miró y dijo: «Tu país, México, es muy bueno en la manufactura, pero no parece tener mucha tecnología original». Hizo una pausa, como si buscara una palabra mejor. Simplemente siguen a los países desarrollados, ensamblando para ellos, ¿verdad? Haciendo más baratas las cosas que otros diseñan. En ese momento, no tuve respuesta. ¿Qué podía demostrar? Abrí el grifo y me lavé la cara con agua fría. Cuando levanté la cabeza, el agua goteaba por mi rostro. Salí y me dirigí al auditorio, que ya estaba abarrotado. Más de 500 personas. En la primera fila, había placas con los nombres de los representantes de los países: Estados Unidos, Brasil, Canadá, Alemania. No había lugar para México. Me senté en una esquina, en la última fila. Abrí ese maldito programa, Foro de las Américas, la innovación de Estados Unidos y el esplendor de Brasil. Incluso en el título, México no existía. De nuevo, un invisible. Suspiré. No sabía en ese momento que 2 horas después, este auditorio estaría completamente patas arriba y el nombre de México estaría en boca de todos. El presentador subió al escenario. Damas y caballeros, bienvenidos a Las civilizaciones de las Américas y su futuro. Primero, demos una cálida bienvenida al profesor Jonathan Miller de la Universidad de Stanford. Aplausos. Apreté los puños. El momento de la humillación había comenzado. El profesor Miller subió al escenario. Como se esperaba de Stanford, su presencia era impresionante. Alto, voz fuerte, lleno de confianza. Damas y caballeros, la civilización moderna en las Américas comenzó en los Estados Unidos. Su primera frase estaba llena de autoridad. El Golden Gate apareció en la pantalla. Miren a Silicon Valley, el microchip, Internet, el smartphone. ¿Cuál de estos inventos no ha cambiado a la humanidad? Las diapositivas cambiaron una tras otra. Los murmullos de admiración de la audiencia no cesaban. Yo, en la parte de atrás, sentía mi pecho cada vez más pesado. La innovación estadounidense sentó las bases para la era digital. Wall Street impulsa la economía global. Hollywood define la cultura popular mundial, continuó el profesor Miller. Y miren el presente, nuestras misiones a Marte, nuestra tecnología de inteligencia artificial que lidera el mundo. Esa es la velocidad de Estados Unidos. La imagen de un rover en Marte apareció, seguida de otra ola de admiración. Somos una nación definida por la libertad y la oportunidad. Nuestra Constitución y nuestros ideales han inspirado al mundo. La propia difusión de la democracia es prueba de nuestra influencia. Hizo una pausa y sonrió. El pasado, presente y futuro de las Américas girará y seguirá girando en torno a los Estados Unidos. Un estruendoso aplauso. Las 500 personas aplaudieron. Mi pecho se sentía cada vez más oprimido. México ni siquiera fue mencionado. Nuestro PIB es de 25 billones de dólares. El primero del mundo. Nuestra tecnología espacial. Somos la única nación que ha operado rovers en Marte de manera consistente. Esa es la posición de Estados Unidos. Otro aplauso. Algunos incluso se pusieron de pie. Yo solo me encogía más y más en mi asiento. El futuro de las Américas será liderado por Estados Unidos. Nuestras alianzas y nuestra influencia económica conectan el hemisferio. El profesor Miller hizo una reverencia y bajó del escenario. El aplauso tardó un buen rato en apagarse. El presentador, con el rostro radiante, dijo: «Maravilloso. Hemos visto el majestuoso pasado y el magnífico futuro de Estados Unidos». Pensé, México también está aquí. También tenemos historia, también tenemos tecnología, pero nadie nos da la oportunidad de hablar. El presentador volvió al escenario. A continuación, por favor, reciban a la profesora Isabela Oliveira de la Universidad de Sao Paulo. Suspiré. Ahora era el turno de Brasil. México sería borrado de nuevo. La profesora Oliveira subió al escenario. Como se esperaba de una profesora de Sao Paulo, su porte era impecable. Un traje elegante, gafas de montura fina,
la imagen típica de una académica brasileña. Buenas tardes a todos. Quisiera hablar sobre el alma de Brasil. Su voz era tranquila pero llena de poder. Una imagen vibrante del Carnaval de Río apareció en la pantalla. ¿Conocen el concepto de alegría? La búsqueda de la alegría, la celebración de la vida. Esta es el alma de Brasil. Las diapositivas cambiaron. Aquí está Embraer, uno de los fabricantes de aviones más grandes del mundo. Miren nuestro sector de agronegocios, alimentando a una parte significativa del mundo. Nuestra innovación en biocombustibles. Todo esto se ha convertido en un estándar en la industria global. Es nuestro espíritu el que ha creado estos milagros. La gente en la audiencia asentía, especialmente los profesores de las escuelas de negocios y administración, que tomaban notas afanosamente en sus cuadernos. Miren nuestra música, la bossa nova, la samba. ¿Cómo han cambiado estas expresiones nuestro mundo? Todos lo sabemos. Han cambiado la cultura musical. Nuestra influencia en el fútbol, con leyendas como Pelé, ha cambiado la cultura del deporte. Y tenemos nuestra industria cultural, las telenovelas, que se ven en todo el mundo. La profesora Oliveira se detuvo para beber agua y luego dijo con más confianza: somos la nación de América Latina con la economía más grande. Solo en el campo de las ciencias hemos producido investigadores de talla mundial. Me sentía cada vez más pequeño. México no tenía esa escala. Desde nuestra independencia, hemos sido la potencia regional que ha definido a Sudamérica. Aceptamos la tecnología global, pero nunca perdimos nuestro espíritu brasileño. Su voz estaba llena de orgullo. Los brasileños no solo producen materias primas, creamos cultura. Esta es la belleza de Brasil. Este es el regalo de Brasil al mundo. Una vez más, un estruendoso aplauso. Incliné la cabeza. Habían pasado 2 horas. Estados Unidos, Brasil, México, no fue mencionado ni una sola vez. Llegó el momento de las preguntas y respuestas. Un estudiante en la primera fila levantó la mano. Parecía de la Harvard Business School, un estudiante de la India, con una mirada aguda y un toque de desafío. Las presentaciones fueron excelentes, gracias a ambos profesores. Los logros de Estados Unidos y Brasil son realmente impresionantes. Se puso de pie y miró a su alrededor. Pero, tengo una pregunta. Cuando hablamos de las Américas, Estados Unidos y Brasil son famosos, pero se detuvo, con una sonrisa pícara. Además de los tacos y los resorts en Cancún, ¿qué contribución especial ha hecho México? De repente, todo el auditorio se llenó de risas. Oh, es cierto. ¿Qué tiene México? Ah, ya sé. Sus playas son famosas, dijo uno. He oído que su política es un caos. Siempre hay algún escándalo, dijo otro en voz alta. Más risas estallaron. Era como si México fuera solo una broma. El profesor Miller respondió. ¿México? Ah, sí, nuestro vecino del sur, ¿verdad? Su voz estaba llena de displicencia y un poco de lástima. He oído que obtienen grandes ganancias de las maquiladoras. Son trabajadores muy duros, supongo. La profesora Oliveira asintió. Se podría decir que México es un buen alumno nuestro. Aprenden bien las técnicas que hemos enseñado en la producción en masa. Su industria automotriz también ha crecido sobre la base de nuestra demanda. Casi salté de mi asiento. Quería gritar. Eso no es cierto. México tiene sus propias cosas. Nuestra industria no es lo que ustedes piensan. Pero mis piernas no se movieron. El sentimiento de impotencia de los últimos 35 años me había clavado en la silla. Apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas casi perforaron mis palmas. Ira, vergüenza, dolor, todo me golpeó al mismo tiempo. Esta era la verdad. Así era México a los ojos del mundo. El presentador intentó calmar la situación. Sí, gracias. Una pregunta muy interesante. Nuestra siguiente pregunta. Justo en ese momento, una persona en la parte trasera del auditorio se levantó en silencio. Una mujer con un sencillo traje sastre y cabello entrecano. Era la profesora Eleanor Vance, una académica del Departamento de Historia de Harvard.
famosa por ser discreta y estricta. Había estudiado México durante más de 25 años. Su repentino levantamiento sorprendió a quienes la rodeaban. Un momento, su voz era tranquila, pero tenía un poder penetrante. La atención de todo el auditorio se centró instantáneamente en ella. Yo responderé a esa pregunta. Sostuvo una pequeña memoria USB y caminó con determinación hacia el escenario. El sonido de sus tacones resonó en el silencioso auditorio. Profesora Vance, el presentador estaba en pánico. Esto no está en el programa. Denme 12 minutos. Su tono no admitía réplica. No, 5 minutos son suficientes. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sentí que algo estaba a punto de suceder. La profesora Vance subió al escenario y conectó su USB. Miró a todo el auditorio y su mirada se detuvo finalmente en los rostros del prof. Miller y la profesora Oliveira. El estudiante preguntó, ¿qué más tiene México además de tacos y resorts? Y ambos profesores en este escenario parecen estar de acuerdo en que México es solo un buen alumno, un poco caótico y ciertamente no el foco de atención. Hizo una pausa. Mi abuelo fue un antropólogo que vivió y trabajó en las comunidades rurales de Oaxaca en la década de 1950. Todo el auditorio se sorprendió. Hasta el día de su muerte, mi abuelo no pudo olvidar México. Dijo que era un país hermoso, una tierra de profundas contradicciones y una resiliencia inquebrantable. Dijo, la gente de allí es pobre en bienes materiales, pero tienen una riqueza cultural y un espíritu comunitario que el mundo ha olvidado, y están decididos a darles a sus hijos una educación. Así que, comencé a estudiar México. Estudié y me di cuenta de cuán estúpidamente equivocados hemos estado acerca de México. La pantalla se iluminó, no con un gráfico, sino con una noticia de hacía unos días. Damas y caballeros, dijo. Hace unos días, el 7 de noviembre de 2025, mientras debatimos aquí si México es importante o no, la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco de México anunciaron una expansión masiva de su línea de swap de divisas. Enfatizó. Usaron la frase compromiso inquebrantable para garantizar la estabilidad financiera de México. Se volvió hacia el profesor Miller. Profesor Miller, solo pregunto, si un lugar no es importante, la economía más poderosa del mundo necesitaría protegerlo públicamente con una postura que es esencialmente un pilar de la estabilidad económica de Norteamérica. El rostro del profesor Miller se tensó de inmediato. Ustedes se ríen del caos en México. La profesora Vance cambió la diapositiva. Era un informe del Banco Mundial de 2024. Este lugar caótico es el lugar que ha llevado a cabo una de las transformaciones económicas más asombrosas. Una revolución socioeconómica que ha convertido a una nación que enfrentaba crisis recurrentes en una de las economías exportadoras más poderosas del mundo y se ha convertido en un modelo para innumerables otros movimientos de liberalización económica en todo el mundo. Se convirtieron en la primera nación de América Latina en ser reconocida globalmente por su exitosa integración en las cadenas de suministro globales. Damas y caballeros, eso no es caos, se llama civilización. Es una economía y una sociedad madura que el mundo admira. Un murmullo comenzó a surgir entre la audiencia. La risa anterior se había convertido en un murmullo de admiración. El rostro de la profesora Oliveira palideció. Inclinó la cabeza. Todo el auditorio estaba en silencio. La profesora Vance continuó, volviéndose hacia el profesor Miller. Profesor Miller, usted presume de un poder duro impresionante. Silicon Valley, Wall Street, el poderío militar. Ahora, hablemos de resiliencia. Esta nación vive bajo la sombra diaria del vecino gigante que usted representa. Su poder militar es inmenso. Su PIB es 20 veces mayor. ¿Tienen miedo? ¿Se rinden? No. Eligen un camino más inteligente. Desarrollan lo que los estrategas llaman una diplomacia económica asimétrica. Cambió la diapositiva. Un mapa de las complejas cadenas de suministro de la industria automotriz y aeroespacial en México
apareció en la pantalla. Usted tiene una economía enorme, pero ¿sabe qué es esto? Estos son los clústeres de manufactura de alta tecnología en Querétaro y Monterrey. Esto no es solo un plan, es una realidad. Y este año, 2025, la producción de componentes críticos para la industria aeroespacial y automotriz de EEE-UU depende completamente de estas instalaciones. La profesora Vance alzó la voz, llena de confianza. México confía en sus capacidades. Han diversificado sus lazos comerciales con países de todo el mundo. Damas y caballeros, miró a todo el auditorio. Estas no son armas para un desfile militar. Esta es inteligencia asimétrica. Esto está asegurando silenciosamente que cualquier gigante que intente dominar a esta nación resiliente pagará un precio económico extremadamente alto. A esto se le llama proteger la civilización con inteligencia. Yo, en la parte de atrás, temblaba por completo. Este no era el México que había conocido en los últimos 35 años. Este era un México fuerte y seguro de sí mismo que nunca había visto. La voz de la profesora Vance, de repente, se volvió seria. Pero todo esto, dijo, la victoria de la estabilidad económica, la sabiduría diplomática, todavía no es la contribución más grande y asombrosa de México. Profesor Miller, profesora Oliveira, los miró directamente a ambos. Ambos mencionaron la tecnología. Uno habló de innovación, el otro de esplendor, y ambos insinuaron que México es solo un alumno, un proveedor de manufactura. La profesora Vance sonrió, una sonrisa verdaderamente segura, casi con un toque de lástima. ¿Un proveedor de manufactura, profesora Oliveira? Se equivoca. México dejó de simplemente ensamblar hace 20 años. Hicieron algo que el resto del mundo no hizo y no entendió. Crearon una nueva categoría. Una oficina moderna llena de jóvenes profesionales apareció en la pantalla. Al lado, los logotipos de grandes corporaciones globales. Hace 40 años, mientras gigantes tecnológicos como IBM perseguían el modelo de fabricante de dispositivos integrados, diseñando, fabricando y vendiendo todo ellos mismos, una nación decidió tomar a su gente y su ingenio como su principal fortaleza. Esto comenzó con una simple maquiladora, una idea de la que todos se rieron en su momento. La llamaron la fábrica de sudor de Norteamérica, una fábrica sin productos propios, solo esperando órdenes de otros, ¿verdad? ¿Es este el pináculo de la subcontratación? Todos decían que era imposible, que solo era una fábrica de alto nivel y que nunca sería el foco. Contuve la respiración. Esto era exactamente lo que mi profesor me había dicho hace 35 años. Y ahora, la voz de la profesora Vance de repente resonó en todo el auditorio. Ahora, señaló un titular de noticias reciente en la pantalla. Noviembre de 2025, justo esta semana. Damas y caballeros, mientras discutimos aquí, los directores ejecutivos de las 500 empresas más importantes del mundo según Fortune 500 en los sectores de tecnología, finanzas y automoción están haciendo fila para establecer sus centros de innovación y desarrollo en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. No van allí para subcontratar trabajos simples, dijo la profesora Vance en voz alta. Van allí para confiarles sus procesos de conocimiento, el diseño de software, el análisis financiero y el diseño creativo. La industria de la maquiladora de México ha evolucionado hacia la tercerización de procesos de conocimiento, APO, y la tercerización de procesos creativos, CPO. Y las empresas temen perder, por lo que están pagando precios premium para asegurar los mejores talentos en México, talentos que el mundo aún no ha descubierto por completo. Profesora Oliveira miró directamente a la representante brasileña. Dígame, cuando las empresas más grandes y ricas del mundo hacen fila para confiarle sus datos más sensibles, sus clientes y sus ideas para el futuro, ¿eso todavía se llama subcontratación? El rostro de la profesora Oliveira estaba pálido. Apretó los labios y no pudo decir una palabra. No, respondió la profesora Vance por ella. Eso no se llama subcontratación.
A eso se le llama convertirse en el centro neurálgico del comercio global. El México, del que ustedes se burlan, se ha convertido silenciosamente en el sistema nervioso central de la economía de Norteamérica. Se volvió hacia la profesora Oliveira. Usted mencionó el esplendor del que Brasil se enorgullece. Dijo que México es un alumno, pero mucho antes de que la industria de servicios mundial surgiera, el esplendor de México ya sobresalía silenciosamente en otros campos. Una impresionante pieza de arte huichol, una exquisita vasija de cerámica de Mata Ortiz apareció en la pantalla. En las exposiciones de diseño más prestigiosas de Milán y París, los diseños de artesanos mexicanos, como los hermanos Castillo, son admirados en todo el mundo. Esto no es una imitación barata, son obras maestras del arte, que combinan materiales naturales, diseño moderno y una profunda herencia cultural. Mientras que algunos artistas se centran en un punto, los artesanos mexicanos integran todo un cosmos de naturaleza y diseño. Esto no es imitar, es superar. La profesora Oliveira, la académica orgullosa del esplendor, inclinó la cabeza. La profesora Vance luego miró al profesor Miller. Profesor Miller, usted se enorgullece de la cultura de innovación de Estados Unidos. Mencionó Silicon Valley y Hollywood, pero en el siglo XXI, ¿quién es el verdadero protector del espíritu de la expresión libre y la apertura cultural? Imágenes del vibrante arte, música y cine mexicano aparecieron en la pantalla, mientras otros países imponen restricciones a la información y el arte. México se ha convertido en una de las sociedades más vibrantes de las Américas para el desarrollo de la industria creativa. Han abrazado influencias del norte y del sur para crear una cultura global única. Se han convertido en un puente entre civilizaciones. Su herencia mestiza, a veces vista como un legado colonial, la han transformado en un activo global. Es México, la nación que mantiene un espíritu de apertura cultural, la razón por la que han podido crear una civilización moderna tan rica, libre y diversa. El rostro del profesor Miller enrojeció. Parecía querer decir algo, pero se atragantó. Yo estaba sentado en la parte de atrás, la sangre me hervía. Nunca lo había pensado de esta manera. La manufactura, de la que una vez me avergoncé, era lo que se había convertido en el centro del comercio global. La cultura mixta que había olvidado era lo que se había convertido en el puente de las civilizaciones. La profesora Vance hizo una pausa, y su voz se hizo más profunda. Damas y caballeros, un lugar que está impulsando la economía global mientras mantiene un alma cultural vibrante. Un lugar que logra una estabilidad económica histórica y alcanza una apertura social. Un lugar que muestra una sabiduría diplomática asombrosa y demuestra una resiliencia económica insustituible. ¿Cómo ha sucedido todo esto? La respuesta es simple. Una foto de padres sacrificándose por la educación de sus hijos y las altas tasas de alfabetización del país aparecieron en la pantalla. Por la educación y la familia, los padres mexicanos están dispuestos a sacrificar todo por la educación de sus hijos. Esta fe absoluta en el conocimiento le ha dado a México una generación de intelectuales brillantes y trabajadores que están dirigiendo sus industrias. Y sobre todo, la profesora Vance nos miró a todos. Tienen algo que el mundo entero está buscando, pero no puede aprender. Confianza, fiabilidad. La voz de la profesora Vance resonó en el silencioso auditorio. ¿Por qué las empresas más grandes del mundo confían sus datos de clientes y sus procesos más sensibles a México? ¿Por qué las empresas automotrices del mundo confían la construcción de sus vehículos a los trabajadores mexicanos? ¿Por qué el mundo cree que la estabilidad de México será una fuente de inspiración para las Américas? Hizo una pausa y su mirada se encontró con la de Miller y Oliveira. Porque, en un mundo lleno de mentiras, traiciones, robo de propiedad intelectual y riesgos geopolíticos, México ha elegido el camino más difícil pero más noble: convertirse en un socio completamente confiable. No solo proporcionan manufactura, ofrecen una promesa. No solo responden a las órdenes, construyen relaciones. Este es el fundamento de la civilización.
Este es el espíritu de México. Este es su verdadero escudo. Lo llaman espíritu de solidaridad e integridad. La profesora Vance miró a toda la audiencia. Entonces, me preguntan, ¿qué más tiene México además de tacos y resorts en la playa? Tienen la resiliencia para reconstruir desde las cenizas de las crisis. Tienen el coraje para buscar la estabilidad económica contra el caos. Tienen la integridad para mantener una cultura abierta y diversa. Tienen la sabiduría para convertirse en un centro económico global. Tienen la civilización que toda América admira. Y sobre todo, concluyó, tienen la confianza del mundo entero. Damas y caballeros, México no es una pregunta, es la respuesta para este mundo caótico. La presentación de la profesora Vance terminó. El auditorio se llenó de un silencio sobrecogedor durante 5 segundos. Luego, lentamente, el profesor brasileño se puso de pie. La profesora Oliveira, con las manos ligeramente temblorosas. Profesora Vance, gracias. Su voz era ronca. Me avergüenzo de mi ignorancia y arrogancia anteriores. Pensé que éramos los maestros. Pero ahora sé que México ha seguido un camino completamente diferente al nuestro, pero aún más admirable. Admito mi error. Se inclinó profundamente, 90 grados, hacia la profesora Vance. A continuación, el representante estadounidense, Jonathan Miller, se puso de pie, con el rostro enrojecido y una expresión extremadamente compleja. También debo admitir que subestimé gravemente a México, especialmente su éxito simultáneo en estabilidad y economía. Esto es realmente un milagro poco común. Inclinó la cabeza torpemente. Justo en ese momento, el estudiante indio que había hecho la pregunta se puso de pie. Profesora, lo siento inmensamente. Antes de que pudiera terminar, un fuerte aplauso estalló desde la parte trasera del auditorio, seguido por un segundo, un tercero. Luego una persona se puso de pie, 2, 10, 100. En 3 segundos, los 500 académicos, expertos y estudiantes se pusieron de pie al unísono. El aplauso fue como una tormenta que engulló todo el auditorio de Harvard. No era un aplauso cortés, era una ovación desde el fondo del corazón, una mezcla de disculpa, admiración y el más alto respeto. Yo también me puse de pie. Pero esta vez fue diferente. Por primera vez en 35 años, no me puse de pie como un doctorado de Harvard o un investigador del MIT. Por primera vez, me puse de pie con orgullo, con la cabeza en alto, como un mexicano. Las lágrimas de repente cayeron por mi rostro, pero no eran las lágrimas de vergüenza en la oficina de mi profesor hace 35 años. Eran lágrimas de gratitud, de orgullo, las lágrimas de alguien que finalmente, después de 35 años, se atrevía a estar orgulloso. Mi colega alemán a mi lado me dio una palmada en el hombro. «Felicidades, profesor. Su país es verdaderamente extraordinario». Solo asentí. Finalmente, sentí que ya no era invisible. Después del foro, sucedió algo aún más sorprendente. Alguien, de forma anónima, grabó la presentación de 12 minutos de la profesora Vance y la subió a YouTube con el título El verdadero poder de México, revelado en Harvard. El primer día, 100 vistas. Después de una semana, superó los 5 millones. Comentarios de todo el mundo llovieron. Dios mío, ¿este es el verdadero México? ¿Por qué no nos enseñan esto en nuestras escuelas? Los directores ejecutivos, haciendo fila por el talento mexicano. ¡Qué locura! La innovación es asombrosa. Se me puso la piel de gallina. Esta nación es más resiliente de lo que pensaba. Los principales medios de comunicación del mundo comenzaron a informar. CNN, el corazón oculto de las Américas, redescubriendo México. BBC, la revolución silenciosa, cómo México cambió la manufactura global. Le Monde de Francia escribió, más que un milagro, México, una civilización con resiliencia y sabiduría. El presidente de la Universidad de Harvard emitió una declaración de inmediato. Es evidente que hemos vivido con viejos prejuicios. Harvard ampliará inmediatamente sus estudios sobre México. Una semana después,
Harvard anunció oficialmente la creación del Centro de Estudios Mexicanos de Harvard. Su primera directora, por supuesto, fue la profesora Eleanor Vance. Y no solo Harvard, MIT, Stanford, todas las principales universidades de se apresuraron a abrir o ampliar sus cursos sobre estudios mexicanos. Europa hizo lo mismo. Oxford, Cambridge, la Sorbona. La reacción más sorprendente vino de América Latina. La Universidad de São Paulo elevó su Departamento de Estudios Mexicanos a una facultad independiente. Incluso la Universidad de Buenos Aires estableció un nuevo centro de investigación, declarando que estudiarían objetivamente el modelo de desarrollo económico y social de México. Un mes después, se celebró una exposición especial en la Plaza Harvard. El tema, México, la nación que silenciosamente cambió el mundo, mostraba información sobre el escudo de la confianza, la estabilidad económica y la estrategia de diplomacia económica asimétrica. El día de la inauguración, miles de personas acudieron en masa. Yo, Alejandro Reyes, también fui invitado a la ceremonia de apertura. Durante 35 años, por primera vez, escribí con orgullo en mi tarjeta de presentación, México. 6 meses después, se celebró una conferencia educativa especial en la sede de las Naciones Unidas. El tema, el modelo mexicano, un nuevo paradigma para el desarrollo en el siglo XXI. Asistieron representantes de 193 pascalices. La oradora principal fue la profesora Eleanor Vance. México ha demostrado, dijo, que incluso sin abundantes recursos naturales en todas las áreas, con un territorio complejo y siempre bajo una inmensa presión, una nación aún puede convertirse en un país líder en el mundo desarrollado. Después de su discurso, el secretario general de las Naciones Unidas concluyó: incluiremos el modelo mexicano como un estudio de caso estándar para las naciones en desarrollo. Un año después, en el aniversario de la fundación del Centro de Estudios Mexicanos de Harvard, me encontré de nuevo con la profesora Vance. Nos sentamos en un banco a orillas del río Charles. El sol poniente se reflejaba en el agua. Profesora, finalmente hice la pregunta que había guardado en mi corazón durante tanto tiempo. ¿Por qué dedicó 25 años a estudiar México? ¿Fue por su abuelo? Ella sonrió y negó con la cabeza. Al principio, sí, pero luego, fue por mí misma. Miró hacia el río y dijo en voz baja: mi abuelo siempre decía, los mexicanos son muy especiales, tienen una fuerza tranquila. Llegará un momento en que el mundo se asombrará de ellos. Se volvió hacia mí. Tenía razón. México ha completado su revolución silenciosa. No gritan, no presumen, simplemente perseveran en silencio y luego usan sus acciones para demostrarlo todo. Asentí. Así son los mexicanos. Fuerza tranquila. Profesor Reyes, dijo, ¿sabe cuál es el verdadero poder de México? Es su resiliencia. Nunca se rinden y se mantienen unidos. Ese es el verdadero poder, el espíritu de solidaridad. Respiré hondo. La confusión de 35 años finalmente se disipó. ¿Por qué siempre nos falta confianza? ¿Por qué no podemos estar orgullosos de nuestros logros? Quizás porque nos movemos tan rápido que olvidamos tomarnos el tiempo para mirar hacia atrás y ver cuán lejos hemos llegado. Pero ahora debemos saberlo. Usamos nuestra sabiduría asimétrica para defendernos. Usamos la innovación de nuestra gente para convertirnos en un centro económico global. Usamos nuestra estabilidad para ganarnos el respeto de la civilización. Mantenemos una cultura abierta y creativa. Usamos la verdad para demostrarle al mundo que una nación con recursos limitados puede convertirse en un gigante de honor y confianza. Este es el espíritu mexicano. Silencioso pero inquebrantable, humilde pero poderoso. Este es nuestro camino. Somos ciudadanos de esta gran nación. No lo olviden, no necesitamos demostrarnos a nadie. Continuaremos usando nuestra sabiduría, nuestra civilización, nuestra confianza, para sacudir silenciosa pero inevitablemente este mundo.